¿El hielo? La mayoría de la gente no sabe mucho al respecto, excepto que les gusta en sus bebidas en un caluroso día de verano. Puede describirse como agua a 0 grados centígrados para cualquier estadounidense que esté leyendo esto, cualquier temperatura por debajo de 32 Fahrenheit. Vine con un grupo de investigación que debía tomar muestras de núcleos de hielo y observar las condiciones circundantes. Un grupo con el mismo nombre que la empresa, y la plataforma de hielo donde mi Scotch polar estaba inclinado a 45 grados al oeste del sol. Si no me hubieran estado pagando mucho dinero, no habría manera de que estuviera aquí. No se trataba de ciencia, ni siquiera se trataba de tener razón. Amo la ciencia y siempre he odiado perder una discusión. El maldito frío. Hace tanto frío que incluso enojarse por ello se siente distante. Porque no hay nada más importante que entrar en calor. Incluso en un día récord con el sol encima, el agua hirviendo se convierte en niebla cuando se lanza al aire. ¿Pero qué pasa con la Tierra? La tundra helada se encuentra a cientos de metros más abajo. Yo solo soy una hormiga sobre un cubito de hielo. Quizás incluso más pequeño. Ese día, la Fundación de Investigación Ross nos había enviado a mí y a otros 2 empleados a recorrer 20 kilómetros a través de la plataforma para conseguir algunos núcleos. Tenían prisa porque no podían esperar a que regresara la tripulación de la expedición. ¿Por qué razón? La verdad es que no tengo ni idea. Tenía sentido que Chloe estuviera aquí, ella era la glacióloga. ¿Ella estaba en Londres? Sí, tal vez. De todos los habitantes de este continente, ella tuvo la mayor experiencia ártica. Le vendrá muy bien, ya que la Antártida es una bestia diferente. Y yo era ingeniero estructural, principalmente responsable de subir y bajar equipos. Un campista glorificado, para ser honesto. No sería de mucha ayuda en una crisis real. Lo que me hizo preguntarme por qué la empresa estaba infringiendo sus propias políticas al enviarnos hoy. Sin peso muerto. Esa era la regla número 3. Y, sin embargo, aquí estábamos, un par de alforjas alrededor de un caballo. Esto está completamente jodido. La cabaña resonó en mi oído, no deberíamos estar aquí. Chloe me gritó, a 100 metros de distancia, mientras levantaba las manos. Deberíamos haber esperado hasta que Dave y Simon regresaran. Chloe negó con la cabeza. No podía decir si eso significaba que ella no podía oírme o si tampoco sabía lo que estaba pensando la empresa. Te amo, le grité. Ella solo sonrió y luego asintió cuando el rastreador chocó contra rocas de hielo en nuestro camino. Los neumáticos delanteros se tambalearon en un tramo especialmente accidentado y los parasoles se derrumbaron, lanzando su brazo hacia mi cara. Hice una mueca y me agarré el ojo, el plástico había partido la piel quebradiza de mi frente. La sangre caliente se seca instantáneamente antes de que pueda nublar mi visión. Hace tanto frío aquí que hay poca humedad. Todo el lugar es una gran esponja que aspira incluso una gota de agua. Puedo saborear cristales de hielo en mi garganta cuando intento tragar. Me pica en el interior de la boca y la parte posterior de la lengua, la parte donde puede provocar náuseas en un hombre adulto, haciéndome toser mientras intentaba gritar de dolor. Instintivamente empiezo a quitarme los guantes, pero London se acerca y golpea mis manos para separarlas. Señala el indicador térmico en la pantalla. Aquí hace frío. Tanto frío que, si me quitaba los guantes y conseguía mojarlos, quedaría desprotegido con estas temperaturas. Mis dedos comenzaban a ponerse de un rojo brillante como si estuvieran en llamas, mientras las células de mi piel comenzaban a morir. Y en unos minutos, bajo las condiciones adecuadas, el tejido de mis dedos colapsaría y ya no podría usar mi mano. La amputación sería el único curso de acción. Chloe saca la bolsa médica que tiene debajo. La empresa estuvo a cargo de cada detalle de nuestras misiones. Incluso hasta quién se sentó y dónde. London y yo éramos prescindibles, eso estaba claro, porque nos sentábamos a cada lado de Chloe, como 2 escudos de carne humana. Abre una venda y rompe una almohadilla térmica detrás de ella antes de presionarla contra mi cabeza, apretando la corteza congelada para cerrarla, provocando que sangrara momentáneamente al volver a abrirse. Ella pellizca los bordes a lo largo del corte, y puedo sentir la grasa amarilla que recubre el interior de mi piel, sobresaliendo cuando sus dedos me meten como una cremallera atascada.
El frío glacial selló mi herida como si hubiera sido soldada. Tendremos que coserlo cuando regresemos, articuló Chloe. Asentí y agité la mano para agradecer justo cuando London frenó a fondo. Los neumáticos saltaron por la superficie hasta que finalmente nos detuvimos. El motor se apagó, lo que provocó que la bomba de calor de recirculación chisporroteara hasta quedar en un silencio sepulcral. «Estaban aquí», gritó. «¿Qué?» «Dije que este es el lugar», dijo. «¿Estaban aquí?» London asintió y señaló un disco redondo en el suelo. Era del tamaño de un automóvil y tenía la forma de una alcantarilla con una luz naranja y verde, parpadeando desde unas pequeñas antenas colocadas en la parte superior. London comenzó a agarrar el equipo en la cabina mientras me indicaba que abriera la puerta. Tiré de la palanca y empujé contra el marco de acero. El frío me golpeó fresco en la boca. Lo sentí como una aguja de metal en un nervio expuesto, su colmillo hipodérmico filtrando plomo en mi cuerpo. Me subí a uno de los neumáticos personalizados, la goma de estas cosas era más alta que mi rodilla. Desde la vaca comencé a descargar baúles llenos de brocas telescópicas. El viento se había vuelto estancado, pero podía aumentar en cualquier momento. Así que me moví rápidamente en caso de que una extraña tormenta de nieve hiciera caer gigantescos rayos de hielo desde el cielo. Hubo una expedición en 2002, en la que uno de los investigadores se topó con una tormenta de hielo para recuperar un conjunto de datos de la plataforma de hielo Larsen B, antes de su colapso. Los datos habrían sido la última oportunidad para comprender los impactos geológicos del área que rodea el Cabo de Hornos, donde se encuentran el Océano Atlántico y el Pacífico antes de su desaparición. Fue encontrada varias semanas después de que la tormenta amainara, a menos de 30 metros de su base, en un bosque de carámbanos que sobresalían de la tierra como púas de un puercoespín, algunos más gruesos que un poste telefónico. El conjunto de datos se dobló sobre su pecho, con las piernas todavía en el aire como si estuviera corriendo, con una lanza de hielo clavada entre sus omóplatos y saliendo de su abdomen como una mariposa clavada en un libro. Sacarla habría costado una fortuna, y dejarla sirvió como un claro recordatorio de los peligros que existen aquí, pero también como un símbolo de la importancia de nuestro trabajo. Entonces la dejaron allí, para bien o para mal. Muchos se referían cariñosamente a ella como el ángel de la nieve cada vez que pasaban. Cuando logré darme la vuelta, London ya había sacado el Dowler de la parte trasera de nuestro rastreador. Dowler es el hijo amoroso de la doctora Kelsey Grant, una de las ingenieras principales del equipo. Medía unos 15 pies de alto cuando estaba desplegado y era el único dispositivo que podía excavar en los Pixie Tubes. Mira, el problema con las muestras de núcleos de hielo era que a veces se necesitaban años para perforarlo suficientemente profundo, y si la perforación alguna vez se detuviera, entonces el agujero colapsaría o se llenaría de hielo en cuestión de días. La Fundación de Investigación Ross se encargó al Dr. Grant hace años que resolviera este problema. Insertó tubos trenzados llamados Pixie Tubes en los agujeros perforados, y luego los tapó a ambos lados. De modo que cuando un nuevo grupo necesitara muestras, todo lo que tendrían que hacer es quitar la parte superior del anterior, dejar caer la broca por el eje vacío y perforar el otro lado en la parte inferior para continuar donde lo dejó el último grupo. Apagado. Imagínese una pajita flexible suspendida por hielo debajo. Recibí las primeras rondas. London hizo explotar los botes que se encontraban en los extremos de cada pierna, provocando que las estacas construidas dentro del Dowler se clavaran en el hielo. Levantó la lengüeta de la última pata y tiró del duro anillo amarillo. El C-02 explotó y golpeó un brazo de acero. Le dio una palmada en la espalda al Dowler. Esto no va a ninguna parte. Le acerqué las brocas desconectadas y le dije, hagámoslo rápido. La cara norte no parece estable. Nunca hay nada rápido en la perforación, gritó mientras el Dowler se sienta sobre la tapa de metal expuesta en el suelo. Los datos dicen que estamos estables. Chloe acercó su canádago. Apuesto a que desearías que volviéramos a la base. ¿Hay alguna posibilidad de que atravesemos los tubos? ¿O algo peor? Partamos el hielo y cortemos una parte de la plataforma, pregunté. Da mala suerte hablar del compañero de hielo. London coloca el taladro sobre él hasta que la capa comienza a desintegrarse. Hemos terminado, gritó mientras se volvía hacia Chloe. Podemos comenzar en tu marca.
Recuerda. No más rápido que 2 metros por minuto. Un poco más y podríamos romper accidentalmente las líneas trenzadas sin saberlo. Y provocar una pinza debajo de nuestros pies, grita. Una pinza es un tipo de grieta. Uno conmovedor. Y es una de mis peores pesadillas. Imagínate estar parado sobre hielo sólido y luego el suelo desaparece de repente. Caer 10, 20, cientos de pies, esperando tener la suerte de morir en el impacto, en lugar de quedar atrapado entre dos capas de hielo verticales que se mueven para llenar el vacío. Las paredes se mueven solo por su peso. Me recuerda a los primeros buzos que viajaban demasiado profundo y eran aplastados vivos. El agua entra por todos lados y el aire sale de sus pulmones antes de que todo vuelva a entrar por sus bocas, llenando sus vientres de agua salada hasta que sus cuerpos se igualan con la presión. No me gustaría eso. London se puso las gafas sobre los ojos. El reloj de Chloe sonó cuando el Dowler hundió su cabeza en el hielo. Vi cómo la cosa rechazaba finos granos de hielo en polvo mientras atravesaba la membrana superior que había quedado atrapada en el interior. Motas de virutas de hielo cayeron por todas partes. Del tipo que era lo suficientemente delgado como para derretirse por el poco calor corporal que se podía encontrar aquí. Si no lo supiera mejor, pensaría que esta era la forma en que el hielo se protege, luchando contra nosotros, para guardar sus secretos. Mira, mojarse aquí es un tipo diferente de peligro en sí mismo. Incluso el sudor significaba un cierto deseo de muerte. Miré hacia el sol, bien podría haber sido una bombilla en el refrigerador. Todo lo que hizo fue hacerme entrecerrar los ojos, mientras miraba las interminables filas de crestas de hielo en la distancia. Aquí nada podía vivir, las cosas podían pasar, podían cruzar, pero aquello era verdaderamente el fin del mundo. Hemos superado el límite inferior, gritó London despertándome de mi ensueño. Revisé la línea que pasaba por la parte superior del Dowler. Todavía estamos bien, observando cómo avanzaba hacia arriba y hacia abajo, muy hacia abajo. Chloe levantó la vista de su computadora portátil y confirmó, el hielo está estable. London asintió brevemente antes de agarrar las barras debajo del Dowler. Bajar los soportes 5 pies. Las patas colapsaron alrededor del agujero, lo que me recordó a un cangrejo real si pudiera agacharse. Empujando a través de la tapa del extremo. Casi pude oírlo estallar cuando el taladro perforó el hielo del otro lado. Los tres nos miramos. No sabía que había estado conteniendo la respiración hasta que Chloe rompió el silencio. Por ir a donde nadie ha estado en más de 1 millón de años, gritó. No pude evitar sonreír. Ella levantó 2 dedos hacia mí, 2 metros. Yo asentí. Hielo, cariño, se retractó London. Vi cómo los pedazos seguían desapareciendo por el agujero. ¿Hasta dónde querían que llegáramos?, pregunté. La empresa dice que necesitamos otros 20 metros. ¿20? Chloe asintió con la cabeza, sí. Estaremos aquí por un tiempo. ¿Alguna idea de qué es lo que están buscando aquí?, preguntó London. Trozos de nieve ya estaban formando costras en las gafas de su cara. Lo mismo de siempre. Supongo. ¿Creen que es inestable? Chloe se encoge de hombros, tal vez encontraron algo en los núcleos de hielo de antes. Ella debió haber visto la expresión de mi cara porque se rió. Vamos, no seas tan crédulo. Estoy segura de que no es más que algunos datos atmosféricos que necesitan introducir en alguna máquina. No había terminado sus palabras cuando un repentino chasquido crujió en el aire. No tuve tiempo de procesar lo que estaba sucediendo, antes de ver los pedazos caer sobre el Dowler y caer en el agujero. ¡Mierda! Apreté la abrazadera alrededor de ellos, saltaron chispas cuando los frenos mordieron el acero. Londres. Tiré de la manija del comedero para intentar reducir la velocidad. No sirve de nada, el hielo ha cubierto las varillas y se estaba resbalando. Miré hacia arriba a tiempo para ver una de las patas del Dowler colapsar por la fuerza del taladro al caer. Una ráfaga de nieve se elevó como humo y atrapó a London debajo de las piernas. Puedo ver el horror en su rostro cuando me mira. Casi veo el miedo en sus ojos detrás del ámbar reflectante de sus lentes antes de desaparecer de la vista. Chloe corre hacia el crucero y comienza a sacar una tienda de campaña.
Es una política estándar de la empresa y una cortesía que todo el mundo en el sur conoce. Los pocos segundos de calor aquí podrían salvar una vida, incluso algunas extremidades. Como no había nada más que ella o yo pudiéramos hacer, excepto esperar a que se limpiaran los escombros. London, grité de nuevo cuando finalmente pude detener los beats. Corro hacia adelante, pero Chloe me agarra del brazo. Partes de la tienda aún están en sus manos. El glaciar podría no estar estable, me grita. Aquí. Me lanza una cuerda con Kevlar mientras nos apiñamos alrededor de los restos del Dowler. En caso de que se abra. Para que no nos separemos. Escucho un gemido cuando el acero se mueve. Mis pies retroceden instantáneamente y casi tiro a Chloe al suelo. Ella está agarrando mi brazo, sus pies deslizándose debajo de ella mientras intentamos alejarnos. Puedo escuchar algo astillándose debajo de mí, es un sonido peor que el de cualquier hueso que me haya roto. Casi como si alguien estuviera mordiendo los dientes hasta que se rompieran, justo en mi oído. Intento pronunciar las palabras joder, mientras los dos nos alejamos. El Dowler colapsa otra pierna. Creo que escucho a alguien gritar. No sé si soy yo. Pero cuando miro hacia arriba, puedo ver una grieta en el hielo, que iba desde donde había estado el Dowler hasta entre mis piernas. Miré hacia atrás y vi que se extendía más de 10 metros antes de desaparecer bajo la nieve. Estaba demasiado aterrorizado para mover un músculo. La mano de Chloe en mi codo sintió lo mismo. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí sentados, petrificados. Pero cuando las nubes de nieve se calmaron, pudimos ver partes del Dowler todavía sobre la superficie. Las grietas que salían de allí no eran tan profundas, considerando lo grueso que era el hielo. Creo que parece peor de lo que realmente es, susurró Chloe. Todavía podía escuchar el zumbido del Dowler porque los componentes electrónicos a bordo no se habían apagado. Londres, gritó. Londres, me pareció recordar de repente. Me puse de pie lentamente y me acerqué al Dowler. Una parte de mí quería que Chloe me detuviera, pero ella me dejó ir. Cuando me acerqué pude ver una chaqueta roja brillante asomando debajo de la nieve. Creo que lo veo, le grité. ¿Él está bien? Me pongo sobre mis manos y rodillas, hasta que estoy boca abajo y me arrastro hacia él. Mi mano agarra una manga mientras empiezo a tirar. No parecía estar respirando. Sabía que el hielo era grueso y que teníamos que actuar con rapidez. Pero también pensamos que era grueso antes de empezar a perforar. Así que me moví con determinación y lentamente lo deslicé hacia adelante. Cuando parecía que finalmente se estaba soltando, sentí que algo me arrebataba. Tiré de su chaqueta nuevamente y él no se movió. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba torcido, su rodilla debió haberse roto en el accidente, creando una cuña anormal en la nieve. Le di la vuelta con gran esfuerzo y finalmente pude liberarlo. Su cuerpo todavía estaba flácido cuando se lo llevé a Chloe. Ella inmediatamente comenzó a atenderlo, colocándole toallas calientes en la chaqueta, debajo de las axilas y entre las ingles. Le quité tanta nieve como pude, y con la ayuda de Chloe, lo metí en la tienda. Una vez dentro le quitamos la ropa completamente, secando todas las partes que pudimos encontrar. Tenía la espalda y los pantalones mojados. Podía oler la orina mientras trabajábamos rápidamente para estabilizar su condición. Ponerle un conjunto de ropa nueva para abrigarle. No sé cuánto tiempo trabajamos, pero eventualmente el color comenzó a regresar a su rostro. Le retiraron el resucitador manual de la boca y empezó a respirar de nuevo por sí solo. Los dos caímos de espaldas mientras lo veíamos respirar por un rato. Mierda. Mierda, está bien, le dije. Tenemos que empezar a regresar. Asentí, primero tengo que conseguir el equipo. Por un segundo me miró como si estuviera bromeando, pero sabía tan bien como yo que este era el único Dowler de nuestro lado del campamento. Los otros dos habían ido con una expedición anterior que no regresaría hasta dentro de 2 meses. Lo que significa que sin él, no habría nada que pudiéramos hacer aquí. Una pérdida de tiempo para todos. Salí de la tienda y observé el área alrededor del Pixie Tube. El Dowler yacía de lado como un monumento caído.
Su marco amarillo se heló cuando el viento comenzó a ganar velocidad. Me acerqué poco a poco al Dowler hasta que pude agarrar el mango. Miré dentro del agujero y vi los pedazos prácticamente intactos. El hielo debajo de nosotros parecía haberse estabilizado. La experiencia me dijo que de alguna manera debió haberse desplazado hacia abajo, provocando que la broca entrara en caída libre mientras perforaba. La fuerza de los bits que se alimentaban por encima de la cabeza a gran velocidad era demasiado grande para las piernas y colapsó bajo el peso. Fue un milagro que el suelo no se abriera debajo de nosotros. Un milagro aún mayor si el taladro no estuviera atascado en este momento, atrapado entre dos capas de hielo contiguas. Me pregunté si estaba atascado y lo moví, ¿causaría un efecto dominó sobre el estante? No hay tiempo para pensar. Las temperaturas ya estaban bajando y podía oír la velocidad del viento azotando la tienda detrás de mí. Teníamos que movernos y salir de aquí rápido. Fuera de la plataforma de hielo y de regreso al interín. Invertí la palanca y recé cuando empezó a agitarse. Los pedazos de abajo se arrugaron cuando empezó a subir. Me alegré de que no estuviera atascado. Comencé a colapsar y a cargar las piezas escupidas en los baúles una por una. Todo iba mejor de lo esperado cuando empezaron a aparecer las cosas. Debí haber recorrido 200 metros antes de ver el vapor saliendo del Pixie Tube. ¿Qué carajo? Me di vuelta y vi a London cojeando hacia mí. Deberías estar descansando. Eso es lo que dije, intervino Chloe detrás de él. Pero dijo que sería más seguro y más rápido si los tres lo hiciéramos juntos. London asintió, es un procedimiento. Y además, me siento mejor. No puedo sentirme mejor con una pierna rota, miré el yeso de aluminio atado a su muslo. Los analgésicos están funcionando por ahora. No puedo prometerlo dentro de una hora. Agarró uno de los trozos y miró fijamente el humo que salía del agujero. Y me gustaría estar de regreso en el campamento antes de esa fecha. ¿Qué crees que es?, le pregunté. Los tres miramos, no intercambiamos una palabra mientras los bits seguían saliendo. Observando cómo el vapor se hacía más espeso con cada tirón, hasta que el extremo quedó expuesto, limpiando el agujero y enganchándose en el Dowler como una guillotina. Nos quedamos allí en silencio mientras nuestros cerebros intentaban darle sentido a lo que estábamos viendo. No es mío, dijo London. Chloe se acercó sigilosamente mientras el vapor seguía subiendo. La cabeza del taladro, que había estado cubierta de dientes de metal como un gusano al que se le tiraba del revés, ahora estaba cubierta de sangre. Lo vi gotear del acero y caer sobre el hielo. Era roja pero más espesa que cualquier sangre humana que haya visto jamás, y todavía estaba húmeda. No sé cuánto tiempo estuve conteniendo la respiración, pero cuando mis pulmones no pudieron soportar más el dolor, inspiré y casi me ahogo con un pulmón. ¿Has oído eso?, se separó London. Se inclinó más hacia el agujero. Cállate, me hizo un gesto. Solo escucha. Intenté contener la tos, aguzando el oído hacia el agujero. Escuchar el silbido, un sonido raspante, tallado y atiborrado desde abajo. ¿Qué es eso?, preguntó Chloe. Suena como si algo estuviera girando, le dije. Sí, asintió London. Sí. Como una broca atascada ahí abajo que todavía está girando. Excepto que lo sacamos todo, miró el cabezal de perforación que descansaba debajo del Dowler. Moviéndose debajo del dispositivo hasta que su cabeza estuvo casi en la alcantarilla. El taladro apuntaba a su espalda como una flecha. ¿Hola? El sonido de su voz viajó por el tubo. Después de unos minutos pude escuchar el eco en él. Maldita sea, eso es profundo, nos miró. Casi satisfecho mientras se levantaba de rodillas y manos. Muy bien. Llevemos esto al campamento para tomar algunas muestras. Tal vez encontremos una nueva especie o algo así. No lo sé. ¿Qué pasa con ese ruido?, preguntó Chloe. London se rascó la barbilla, cuando estaba en el Ártico. No teníamos nada más que mucho tiempo libre. Y armas de fuego. A veces disparábamos al hielo. Si lo disparábamos en el ángulo correcto, la bala giraba.
Como una peonza. Casi suena así. Así que estoy adivinando. Tal vez uno de los botes se cayó allí y se disparó. Probablemente todavía esté girando por la fuerza. No debería ser nada. Ahora vamos, agarró un baúl. Ayúdame a devolver esto al rastreador. No había terminado su pequeño discurso cuando todos lo escuchamos. Al principio fue suave, pero luego volvió a suceder. Hola, llegó una mímica desde las profundidades del hielo. Subió por el tubo y nos congeló en nuestros pasos. El sonido no se parecía a ningún ruido humano que haya oído jamás. Era más espeso y áspero, como dos aletas que salieran de la garganta. Era casi como un loro, como algo que finge hablar. Podía sentir mi labio inferior temblar mientras miraba hacia atrás. Hola, 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 llegó. Imitando la velocidad del taladro mientras repetía lo último que había escuchado. Ni siquiera tuve tiempo suficiente para moverme, cuando comenzamos a escuchar raspaduras y traqueteos provenientes de debajo de la tubería. Algo estaba subiendo. London cayó mientras intentaba correr hacia el rastreador. Chloe ya había tirado de la manija de la puerta y estaba rebuscando en la cabina en busca de las llaves cuando la alcancé. «Chloe», le grité, agarrándola con ambas manos. «Chloe. Tenemos que salir de aquí», me gritó. «Tenemos que irnos. Ahora». La sacudí. «Tenemos que sellar el tubo». Ella me miró por un segundo. Pude ver el miedo en sus ojos. Antes de asentir, «Sella el tubo». «Sella el tubo», repitió. Metí la mano en el compartimento superior y saqué el disco que estaba colocado encima de los asientos. Era sólido y pesaba casi 100 kilos. Fue todo lo que pude hacer para empujarlo fuera del crucero y verlo caer sobre el hielo con un ruido sordo. «¿Qué estás haciendo?», me gritó London. Había conseguido trepar por el parachoques y enderezarse. «Tenemos que irnos». Sacudí la cabeza. «Tenemos que sellarlo». London miró el metro. ¿Tembló? «Mierda». Me señaló para que arrastrara la cosa más cerca. «Te ayudaré a levantarla cuando estés cerca», gritó mientras cojeaba hacia la abertura. Corrí hacia la tapa, la giré para que los soldadores explosivos en la parte posterior no rasparan el suelo, mientras la arrastraba hacia el Pixie Tube. Podía sentir el sudor goteando de mis axilas, pero no había tiempo para preocuparse por eso ahora. Levanté la vista cuando London empezó a gritarme que me diera prisa. Tenía la boca abierta cuando una mano se posó en el borde del tubo mientras miraba dentro del agujero. Ahora temblaba tanto que hacía vibrar todo su cuerpo. El Dowler se movió y de repente la broca se soltó. Se hundió hacia abajo, dentro del agujero, llevándose a Londres consigo. Miré horrorizado mientras desaparecía. Casi resbaló con las gotas de sangre que habían estado en el suelo desde antes. Dejé la tapa selladora sabiendo que no podía hacerlo solo, y corrí lo más rápido que pude de regreso al rastreador. Chloe estaba parada rígidamente junto al vehículo cuando la empujé hacia adentro. Su cuerpo estaba en shock cuando lo puse en marcha. La bomba de calor nos lanzó aire helado mientras el rastreador gemía al cobrar vida. Nos di la vuelta, los neumáticos mordieron la nieve y conduje tan rápido como pude hacia el campamento. Durante todo el viaje de regreso ni siquiera pude mirar a Chloe. Ninguno de nosotros había dicho una palabra. Ni siquiera cuando vimos aparecer nuestras pocas tiendas de campaña. Estaban colocadas en un orden improvisado unas alrededor de otras. Sus costados estaban vacíos, lo que indicaba que el resto de nuestro equipo aún no había regresado. Una parte de mí quería pasar de largo y regresar a McMurdo, la estación, donde había otros, pero podía sentir el cansancio arrastrándose sobre mis hombros. Y sabíamos que necesitábamos descanso y suministros si teníamos alguna posibilidad de regresar solos. Cuando me detuve y llevé a Chloe a su tienda. Finalmente rompió el silencio. Deseaba que no lo hubiera hecho. Vi algo salir. Ella me agarró del brazo. ¿Y si fuera Londres? ¿Y lo dejamos? Negué con la cabeza. Sabiendo que el taladro le había caído encima, lo hundió profundamente en esa tubería. Sabía que si algo salía, fuera lo que fuese, no era humano. Incluso si sangrara rojo. Me quité las botas y vi sangre en ellas. Todavía no se ha secado.
Descansa un poco, le dije. Vamos a necesitarlo. Lo que pasa con el Polo Sur es que nunca hay nadie verdaderamente cálido. Puedo sentir el frío filtrarse en mis huesos. Mi cuerpo siempre está a un escalofrío de tener demasiado frío para mover otro músculo. Me resulta difícil caminar, y también respirar. El aire es escaso y áspero en mis pulmones. Incluso pensar se convierte en una tarea desgarradora. Y dejaré esto por escrito, no me importa si alguien en el futuro lo verá como una admisión de culpa, pero probablemente fue por eso que no estaba pensando con claridad después de que llegamos al campamento. Nunca debí haber tomado el equipo, separando a Chloe del resto del mundo. Nunca debí haberla dejado sola. Pero en este punto mi modo de autoconservación había estado activo desde que partimos por primera vez para la misión. Y fue todo lo que pude hacer antes de meterme en mi propio saco de dormir y desmayarme. Nunca se sintió tan oscuro. Eso es algo que nunca pensé que diría después de pasar casi todos los días bajo la luz solar constante. Este era el comienzo del verano, el sol de medianoche no se pondría hasta mucho después de octubre. Tenía que recordarme constantemente todos esos días atrás. Esos días en que deseé que el sol se pusiera por un segundo, un guiño, esos días que se volvieron despectivos, donde deseaba que el sol chisporroteara para poder dormir un poco. Esos días en los que nadie me importaba un carajo, aunque solo fuera por un guiño. Ahora, me alegro de que esté en lo alto del cielo en todo momento. Me alegro de poder ver si viene algo. Dios, espero mucho que sea la ayuda la que viene para nosotros. Las 6 horas posteriores a nuestra terrible experiencia en la plataforma de hielo de Ross fueron tensas. Me desperté sediento y húmedo. La humedad es peligrosa, cualquier humedad es peligrosa, pero mi cuerpo estaba demasiado cansado para preocuparse. Que era un dedo o incluso una extremidad si significaba que podía volver a la base, subirme a un helicóptero, a un barco y volver a casa. Estoy muy lejos de Ontario, de eso estaba seguro. Me sequé, me cambié y ni una sola vez miré mi cuerpo por miedo a lo que pudiera ver. El protocolo dictaba que me pusiera en contacto con los puntos de autoridad. Informarles lo que pasó y lo que estábamos enfrentando, incluso si eso significara que lo que tenía que decir me costaría mi futuro en el campo. Creo que por eso tomé todo nuestro equipo de comunicación y lo escondí en mi tienda. De esa manera, cuando dormía, Chloe no haría sonar la alarma antes de que yo tuviera tiempo de pensar, antes de que pudiéramos hablar del asunto. Ella solo llevaba 2 años fuera de su suplente. Su carrera apenas había comenzado y yo no estaba lista para renunciar a esto todavía. Hice esto a pesar de que sabía que estaba desobedeciendo directamente la regla número 2, mantener una línea de comunicación abierta. Sin él, la gente muere aquí. No recuerdo cuántas veces lo he visto, un simple sí o no que podría haberle salvado la vida a alguien, mientras que la información que ocultábamos era sin duda más importante. Seguí diciéndome a mí mismo que esto era lo correcto, que teníamos que tener la cabeza lúcida antes de tomar cualquier decisión. Esos pensamientos se fueron por la ventana en el momento en que abrí la solapa de mi tienda. Afuera, en la nieve, justo al pie de donde había estado durmiendo, había huellas, cientos, si no miles. Parecía como si hubiera pasado una procesión entera. Como una persona podía hacer esto sola estaba más allá de mi comprensión. Pero lo pude ver desde su punto de vista, era como si le hubiera quitado su soberanía. La hubiera tratado como a una niña, y le hubiera quitado su capacidad de tomar decisiones por sí misma cuando le había quitado su capacidad de conectarse con cualquier otra persona, la cual no fuera ella. A mí. Un sentimiento peligroso para alguien, cualquiera, y mucho menos para una mujer atrapada en medio de la nada con un hombre al que apenas conocía. Chloe, llamé desde fuera de su tienda. Chloe, llamé de nuevo. Después de lo que pareció más largo, ¿qué? Me alegré de que estuviera hablando conmigo. Tenemos que empezar a hacer las maletas. Vámonos a McMurdo. Ella abrió los dientes de su tienda. Estoy lista para partir. Si no terminas en 5, te dejo. Pude ver las bolsas formándose debajo de sus ojos y las esquinas alrededor de su córnea también estaban inyectadas en sangre. Mierda. ¿Pudiste siquiera dormir? Pasó a mi lado con la mochila pesada sobre la espalda. Por un momento decidí discutir, señalar el elefante, pero no quería cambiar el impulso de nuestros movimientos. Así que me mordí la lengua y, rápido, me metí en mi tienda y metí las pocas cosas que pensé que necesitaría.
El viaje a través de Luis y el cinturón de hielo duró unos 3 días. Da o toma. Necesitaríamos comida, refugio y agarré mi lata para beber. El plástico blando era bastante fácil de agarrar en el frío y de guardar cuando estaba vacío. El mío estaba casi vacío. Tenía media bombona de propano, lo que significaba que podía derretir otro 1,5 litros como máximo. Busqué más agua en mi bolso y no encontré nada. Ahora sabía que ella podía oírme afuera, revolviendo, pensando, sabiendo dónde se había almacenado el agua. La mayor parte había estado en el vehículo sobre orugas. El resto de nuestras provisiones estaban guardadas en la tienda de Londres. Una tienda de campaña donde habían estado las huellas de Chloe por todas partes. Antes pensaba que ella solo estaba buscando el equipo, pero ahora lo sabía mejor. Tengo miedo, dijo mientras salía de mi tienda. Con los brazos cruzados, no soy estúpida. Chloe. Cállate la boca. Ella me dijo y arrojó su bolso al carrito. Podía verlo moviéndose, tirando de las correas mientras estaba atiborrado de líquido por dentro. Estaba intentando. Ella se volvió hacia mí. ¿Crees que no sé lo que estabas tratando de hacer? Dio un paso hacia mí, sentí como si me hubieran empujado. ¿No pensaste que leíamos los mismos manuales? ¿Enfrentar las mismas consecuencias? ¿Qué pensaste que esto era? Lo lamento. Extendí mis manos. Mira, lo siento. Estaba asustado. Y estaba cansado. No sabía qué hacer. Todo lo que sabía cuando regresamos fue que necesitaba descansar. No quise cambiar de tema. ¿Dormiste algo? Al menos ahora podemos decirles en la estación que nuestra radio no funcionaba. Y si no lo creen, pueden decirles cómo impidieron que me comunicara con la central. Bien. Está bien. Hice una pausa. ¿Deberíamos contactarlos ahora? Ella me miró. Si contactamos con ellos antes del punto sin retorno, es posible que quieran que regresemos. Y no me quedaré aquí ni un segundo más. Acordado. Dudé. ¿Qué les contamos sobre Londres? Les contamos cómo murió. El taladro no encajó correctamente y hubo un accidente. Por un segundo vi la mirada de la vieja Chloe, la amable y cariñosa Chloe en sus ojos, pero desapareció lo suficientemente rápido. ¿Qué pasa con la sangre? Sin pruebas adecuadas, podrían retenernos y culpar a la locura primaveral. La exposición extrema al sol afecta nuestros cerebros. Ella me miró. Nunca tendremos una oportunidad, se mordió el labio inferior. Yo digo que se lo entreguemos al laboratorio. Que lo revisen para ver si informan algo anormal. Será problema de otra persona. Ellos tendrán más posibilidades de convencerlos que nosotros. Nos miramos en silencio y estuvimos de acuerdo entre nosotros. Vamos. Asentí y me subí al vehículo. Mi mano se detuvo por un segundo mientras sostenía la llave. ¿Qué? Me volví hacia ella. ¿Qué pasa si no arranca? No digas eso. Giré la llave y oré. El motor empezó a hacer clic, chisporrotear y gorgotear mientras las bobinas de encendido descargaban la gasolina del cilindro, intentando encenderlo. El inicio del titular empieza a sonar como una risa repugnante. Después de varios intentos, finalmente gorgoteó, dejando salir una columna de humo negro por la parte trasera mientras ella cobraba vida con un gemido. La cabina se sacudió levemente cuando la puse en marcha. No había nada más que un horizonte interminable de hielo, y nieve en todas direcciones cuando salimos a campo abierto. Solía bromear diciendo que Dios había olvidado su pincel aquí. Chloe se rió, fue la primera señal de que la tensión entre nosotros se estaba cortando desde que desperté. Fue una mezcla de vértigo y alivio. Lo suficientemente contagioso como para sonreír entre dientes. Nos vamos de aquí, dije en voz alta. Ella se rió de nuevo, maldita sea. No sabes lo asustada que estaba cuando descubrí que todo el equipo había desaparecido, mientras hojeaba los diales. La sensación de rutina comienza a tranquilizarnos a ambos. No sabes lo asustada que estaba al intentar salir de esa tienda, le dije. Joder, este lugar te hace cosas raras, ¿no? Sí, ajusté nuestra navegación, nos llevará unos 3 días llegar a la base.
¿Qué pasa con esas huellas?, lo reprendí. Ella se rió, casi oriné un poco cuando los vi. Podía sentir la sonrisa desapareciendo de mi cara, la tensión alrededor de mi corazón. Me di cuenta de que Chloe se dio cuenta, porque de repente ella también parecía asustada. Pensé que eran esas cosas. No. Llevábamos casi 9 horas conduciendo y varias veces tuvimos que bajar el brazo de la oruga. El brazo era un panel plano con un tubo inflable lleno de sensores que se extendía unos 8 metros delante del parachoques, solo para probar las áreas más adelante en busca de grietas. Caer a través de uno de los rastreadores seguramente significaría la muerte. Quedarse atascado, lo mismo. Hace varias horas de alguna manera logré convencer a Chloe de que no la asesinaría mientras dormía. Y finalmente se estaba quedando dormida. Su cabeza estaba apoyada contra la barra lateral y sus piernas apoyadas contra su pecho. Pude ver su aliento empañando la ventana de vidrio a pesar de que la bomba de calor del compartimiento del motor, que atravesaba el tablero delantero, mantenía la cabina bastante cálida, más cálida de lo habitual, diría. Esta había sido nuestra primera expedición juntas y, aunque no sabía mucho sobre ella, fuera del trabajo, no pude evitar sentirme atraído por ella. Era atractiva por supuesto, pero era más que eso. Una mujer atractiva solo puede mantener mi atención durante un tiempo, con la llegada de las redes sociales. He mirado a una mujer atractiva sin vergüenza, mientras estoy en la comodidad de mi propio baño. Ella comenzó a moverse y rápidamente aparté la mirada. «Esta luz divina y espantosa», murmuró, protegiéndose la cara con una mano mientras era recibida por el reluciente paisaje blanco frente a nosotros. Es como mi hermana cuando vamos a la playa. Es hermoso, dije. Inquietante, más bien. Metió la mano en una bolsa y sacó un recipiente con agua. La vi beber. Casi podía sentir el suave líquido tocando mi garganta. Después de un rato noté que sus ojos me miraban desde arriba de la cresta de plástico. ¿Quieres algo? Ella me entregó el agua. Mi mano libre agarró los bordes suaves y los apretó hacia abajo en mi garganta. Cuando terminé, dije, Dios, el agua está muy subestimada. Ella se rió, ¿quieres una cerveza? Mis ojos se iluminaron, no tienes algunos, ¿verdad? Metió la mano en la bolsa y luego sacó el puño con el dedo medio extendido, mientras se reía. Oh, sí, muy maduro, gemí. Hombre, una cerveza hubiera sido genial. Ella no podía dejar de reír, deberías haber visto la expresión de tu cara. Vuelve a dormir. Chloe tapó el agua y la guardó nuevamente en su bolso, inclinándose ligeramente contra él. ¿Crees que ya deberíamos comunicarnos con la base? Déjales saber nuestro rumbo. Era la regla número 4, mantener un itinerario de viaje con el comando. No sé. ¿Qué pasa si necesitamos ayuda? Es más fácil buscarnos si tuvieran una ubicación general. No planeo caerme a través del hielo. No planeamos que sucedieran muchas cosas. Ella empujó la navegación además. Hemos pasado el punto sin retorno, mientras alcanzaba la consola sobre su cabeza. La había recortado hace algún tiempo. La señal se quebró en los parlantes. Afán, este es el Crowley 2215. ¿Me copias? Esperamos en silencio. Creo que se supone que debes decir el distintivo de llamada. Sí. Pensé que era KC4W. Recuerdo que era Afán. Me encogí de hombros. ¿Llamar a la estación McMurdo y ver si alguien responde? Ahogó el auricular, estación McMurdo, aquí el Crowley 2215. ¿Me copian? Estación McMurdo, aquí el Crowley 2215. ¿Me copian? Chloe enfundó el comunicador. Nada, murmuré. Este es KC4W, MC Murdo, 10-4. Cambio. Mierda. Chloe agarró el micrófono con entusiasmo, McMurdo. Este es el Crowley 2215. Estamos viajando a través de la plataforma de hielo Ross, coordenadas negativas 84, negativas 123. Siguiendo la línea V de regreso a la base. Cambio.
Bracker. Esta es la expedición 7. Chloe, ¿eres tú? Cambio. Ella se giró para mirarme, creo que es Simón. Chloe, ¿qué está pasando? Estás a unos 130 kilómetros de nosotros. ¿No deberías volver al campamento? Simón. Nos dirigimos de regreso a MC Murdo. Ha habido un accidente. London ha fallecido. Este es McMurdo. Crowley 2215. Por favor, repita. ¿Está en peligro? Cambio. Sí. Nos dirigimos de regreso a la estación. Ella hace una pausa. Entonces hubo otra larga pausa. Chloe. Este es Simón. Hemos salido de P99 y nos acercamos al sitio central de Estados Unidos a las 3:85. Deberíamos encontrarnos en -78, -170. Cambio. Miré a Chloe y la vi radiante. Esta fue una gran noticia. Estábamos viajando. Nos estábamos reuniendo con otros miembros de nuestro equipo. Regresábamos juntos a la base. Suena genial, Simón. Según nuestras coordenadas, parece que estamos a unas 18 horas de distancia. Cambio. Soy McMurdo. Nos prepararemos para su llegada conjunta. El equipo médico estará a la espera. Cambio. Estiré mi cuello. Moví los dedos de los pies. Y encontré un nuevo agarre en la dirección. Lo íbamos a lograr. Durante las siguientes horas escucharíamos esporádicamente actualizaciones de la tripulación de Simón, o directamente a través de McMurdo. Chloe se puso en marcha y comenzó a ordenar el rastreador, y volvió a ingresar datos a través de su computadora portátil. Y rápidamente inspeccioné el camino ante mí, asegurándome de que estaba trazando todos los puntos correctos que aparecían en mi pantalla. Y íbamos a buen ritmo. Todo estaba volviendo a la normalidad. Si mis labios no estuvieran agrietados por el viento, habría considerado silbar. Varias veces pasamos por blankets, capas superiores de nieve que cubrían la abertura de una grieta, pero nuestro equipo aguantó a pesar de mi falta de experiencia. Y lo logramos con bastante seguridad. Finalmente, el rastreador de Simón apareció a la vista. Incluso podía ver sus tiendas desde esta distancia, parecían piras amarillas, haciéndonos señales. ¿Deberíamos ponerlos en la radio?, preguntó Chloe. Sacudí la cabeza, vamos a sorprenderlos. Ella se rió, Dios, será bueno volver con los demás. Cuantos más, mejor, me reí. Cuando nos acercamos lo suficiente, toqué la bocina. Ni siquiera me molesté en sacar la llave del contacto mientras saltaba, con el motor retumbando detrás de mí. Simón. Chloe tenía dificultades para salir, el rastreador era bastante alto y ella arrastraba su equipo. La mirada de una científica volvió a su rostro mientras estaba preocupada por preservar nuestros hallazgos. Ni siquiera la muestra de sangre que me había quitado de las botas parecía molestarle. Seguro que no me molestó. Simón, llamó Chloe. ¿Amy? Oye, ¿alguien puede ayudarme con esto? Me acerqué a su lado y le arrebaté las dos gruesas carteras. Gracias. No hay problema, mencioné. Hola chicos, grité. Chloe me miró, apágalo. ¿Qué? El rastreador. Oh, claro, me acerqué y saqué las llaves. Cayeron al hielo, mierda. Miré hacia el agujero donde habían caído. Podría estar en cualquier lugar, casi en cualquier lugar menos hacia abajo. Clavé un guante en la nieve y rebusqué. Cállate, susurró Chloe. ¿Escuchas eso? Dejé de moverme y agucé el oído. Hubo silencio. El sonido de la nada era ensordecedor. Ninguno de nosotros movió un músculo. Tenía demasiado miedo incluso para mover los ojos y buscar en el suelo, por si hacía demasiado ruido. De repente me oí parpadear. Y cuando tragué, los pequeños huesos de mis oídos hicieron clic. Comencé a escuchar los latidos de mi corazón en mi pecho. La forma en que se estrangulaba cada vez.
Chloe dio un paso adelante y oí la nieve crujir bajo sus pies. «Chicos», grité. «¿Simón? ¿Amy?» Ella hizo una pausa. «¿Debbie?» «¿Dónde están todos?», intenté. «Oye», di un paso hacia una tienda de campaña cercana. Mi mano se movía hacia la cremallera igual que cualquier otro día, una parte de mí fingiendo que todo estaba bien. Hizo que fuera más fácil abrir la cremallera. Estaba vacío por dentro. «Ángela», grité. «Mira», Chloe señaló la esquina de la tienda. «¿Pistas?» Los seguí alrededor de la tienda, me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba viendo. ¿Tenían forma de pies, alguien? Intenté reírme. Alguien olvidó sus botas, intenté reírme de nuevo pero salió ronco y tembloroso. «Están descalzos». Chloe gritó. Me di vuelta y de repente me sentí mal. Las horas previas, finalmente alcanzándome. Me temblaban las rodillas, pero las obligué en su dirección hasta que apareció a la vista. Estaba abrochada delante de una tienda de campaña, con la solapa colocada de lado, con una costra roja por el frío de la sangre. «Tenemos que salir de aquí», dijo. «¿Qué pasa con los demás?» Llegué mi mano a la siguiente tienda y la estreché. Miedo de que se abriera, miedo de abrirlo, miedo de lo que encontraría. «Solo hay 3», tragué. «Ahí dentro». «¿Dónde están los demás?» Ella sacudió la cabeza. «No lo sé. Pero tenemos que salir de aquí». Ella agarró mi brazo y comenzó a tirar de él. «No pueden estar muertos. No todos. Vamos». Desde una tienda de campaña directamente a nuestra izquierda, escuchamos un gemido. Miré hacia arriba, la sangre en mis venas se heló. Uno de los lados se había derrumbado y se estaba abriendo ligeramente. La nieve ya había comenzado a acumularse en el interior. Chloe dio un paso atrás y cayó. Vi sus manos buscando el suelo a su alrededor, buscando algo que agarrar. Todo lo que encontró fue el hielo entre sus guantes. Quería desesperadamente levantarla, sacarla de debajo de sus brazos, pero mis piernas no me permitían. La tienda volvió a temblar. Y entonces algo cayó. Nos miró, un glaciar de sangre pegado a un lado de su cara. «Mierda». Traté de orientarme. «Dave. ¿Estás bien?» Sacudió la cabeza, con la voz aturdida. No pude entender lo que estaba diciendo cuando lo puse de pie. Su herida se había congelado. «¿Qué pasó?», preguntó. «No lo sé, hombre. Acabamos de llegar aquí». «¿Dónde están los otros?» Su cabeza de repente bailó sobre su cuello mientras giraba hacia adelante y hacia atrás. Algo vino hacia nosotros. Me atropelló. «Oh Dios». Sus ojos se posaron en la tienda donde habíamos encontrado los otros cuerpos. «Oh, Dios, no». Extendió la mano. «Tiffany? ¿Amy?» «¿Dónde está Simón?», preguntó Chloe. «Creo que todavía respira». Simón se arrodilló en la tienda. «Patrice. Patrice». Dave me hizo un gesto. «Ayúdame con ella». «Creo que todavía está viva». Ojalá hubiera podido decir que corrí rápidamente. Pero no lo hice. Cuando llegué a su lado y miré dentro de la tienda, pude ver claramente por primera vez, sus rostros estaban destrozados. La mandíbula de Tiffany estaba abierta y sus ojos estaban en blanco. La fina mucosidad en ellos se había congelado en su lugar durante mucho tiempo. Pero fueron sus estómagos. Los habían abierto. Destripado como intestino de pescado en el suelo. Eso me hizo vomitar. Lo escuché salpicar el suelo cuando salió de mi boca. Espeso como un guiso, comenzó a formar capas sobre la nieve a medida que se endurecía. «Jesucristo», dijo Dave, «contrólate». Me limpié la boca. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasó? Chloe ya había ayudado a Dave a sacar a Patrice de la tienda. Había un corte en su estómago, pero no era serio. Al menos no comparado con la cosa que se estaba formando en un lado de su cabeza. Burbujeaba, probablemente lleno de sangre. Un hematoma, recordó una parte de mí. «Vamos a meterla en el rastreador», dijo Chloe.
Luego se volvió para mirarme. Tenemos que llamar a McMurdo. Asentí, sí. Sí, seguiré con eso. Corrí hacia el Crowley y puse mis manos en la radio. McMurdo. Afán. Mierda, no lo sé. Carajo. KCWA 432. Yo no. McMurdo. Necesitamos ayuda. Este es el Crowley 2215. Necesitamos ayuda. Cambio. Después de un segundo de vacilación, este es McMurdo. Por favor, indique su emergencia. Cambio. Tenemos 3 muertos. Lo dejé morir. 2 muertos. Y 2 heridos. Uno de ellos necesita atención médica inmediata. Otro desaparecido. Cambio. Podemos enviar un envío aéreo a su ubicación. Por favor, confirme. Negativo 78. Negativo 170. Cambio. Sí. Nos hemos unido al equipo de Simón. Cambio. Esperen a las 22:15. Cambio. Chloe me arrancó el transmisor de la mano, McMurdo. No estamos esperando la llegada de la unidad. Dile que se encuentre con nosotros en nuestro rumbo. Nos dirigimos de regreso a McMurdo. Ahora. Negativo 2215. Va en contra del protocolo. Me importa una mierda el protocolo. Colgó de golpe el auricular y giró el dial hasta que se apagó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Dave. Todavía estaba a varios metros de distancia. ¿Qué está pasando?, de pie junto a Patrice. Chloe me miró y luego volvió a decir, Dave. Escucha. Hay algo. No lo sé. Hay algo, joder. Hay algo en el hielo. Pude ver a Dave sacudiendo la cabeza, cerrando los ojos. Su comportamiento de total incredulidad mientras su boca quedaba medio abierta cuando lo golpeó. Lo hizo perder el equilibrio. Se movía tan rápido y se mezclaba perfectamente con la nieve que era difícil de ver. Aún más difícil de encontrar sentido con mis ojos cuando comenzó a pisotear el suelo donde yacía Patrice. Porque la nieve se elevó como humo cuando veo partes de ella pisoteadas. En el hielo. Fue entonces cuando corrí. Corrí lo más rápido que pude. El suelo resbaló ante mí mientras el mundo se ponía patas arriba y me golpeaba la cabeza con fuerza contra el suelo. Si no fuera por Chloe, nunca habría llegado al Crowley. Mi cabeza todavía daba vueltas cuando despegamos. Podía escuchar la respiración de pánico de Chloe, mientras seguía mirando detrás de nosotros. Entré y salí un par de veces, mi visión estaba distorsionada, era como mirar fotografías. Una luz estroboscópica en una habitación oscura. Cuando finalmente pude reunir suficiente sentido común para escribir una frase, miré a Chloe, que tenía un agarre mortal en el volante. Sus dedos expuestos comenzaron a ennegrecerse en la punta mientras conducía. Estaban cubiertos de nieve, al igual que las llaves. Chloe. Ella saltó en su asiento, joder. ¿Estás bien? Sacudí la cabeza, me siento como una mierda. Ella volvió a mirar hacia atrás. ¿Nos escapamos?, pregunté sombríamente. Creo que sí. Quiero decir. No lo sé. Pero creo que sí. ¿Qué fue esa cosa? No sé. Ella me miró y luego se inclinó lo suficientemente cerca como para que yo pudiera escuchar. ¿Pero te pareció como si hubiera regresado por Patrice? ¿Para acabar con ella? Ni siquiera quería a Dave. Él solo estaba en la forma en que esa cosa lo arrojó. Pero le desgarró el estómago. Le sacó las tripas y las aplastó. ¿Se veía así? ¿Para ti? ¿Lo hizo? Y no quería consolarme con esto, pero encontré algo de consuelo. Mientras seguíamos conduciendo hacia la interminable nieve blanca, que si solo estuviera matando mujeres. Entonces tal vez estaba a salvo. La tormenta de nieve llegó rugiendo desde la distancia. Tardaron casi media hora en llegar hasta nosotros. Se extendió de un horizonte besado al siguiente. No había forma de escapar de él. Aún así lo intentamos.
El vehículo resoplaba gasolina y resoplaba los vapores mientras hacía que su borracho tropezara sobre el hielo, con la parrilla delantera abierta mientras tragaba rocas de nieve, levantando las ruedas delanteras en el aire hasta que no era más que azul en el parabrisas, luego las traseras. Los neumáticos volaron por el aire, blancos, mientras nos abrimos camino a través de un terreno implacable. «No puedo ver a 3 metros de distancia», me gritó Chloe. Miré a través del parabrisas y pude ver el brazo extendido hacia afuera, pero el neumático con los sensores desaparecía por completo de la vista. «Solo va a empeorar», le dije. «Sigue conduciendo». Ya estábamos completamente cubiertos por los primeros mechones. Fue impactante ver el mundo rodeado por la nieve en todas direcciones, giraba y giraba tan rápido como un rayo, pareciendo estática a través de cada ventana. Y aunque estábamos golpeados por el viento, podía oírlo detrás de mí. La creciente bestia limpiando toda la tabla, limpia, y no éramos más que una marca en su camino. ¿Escuchas eso? Yo asentí. Era un sonido sobre el que solo había leído en los manuales. En ese momento no tenía sentido, pero nuestro instructor nos aseguró que si alguna vez tuviéramos la mala suerte de escucharlo, entenderíamos al instante lo que quería decir. Y si lo oyéramos, bueno, digamos simplemente: ni siquiera te preocupes por orar. Porque ni siquiera podrás escuchar los pensamientos en tu propia cabeza. Es como si alguien estuviera gorgoteando dientes podridos. Chloe negó con la cabeza y vi sus labios formarse en su rostro, pero no salió ningún sonido, ninguno que pudiera escuchar mientras estábamos envueltos. Al principio el granizo tenía el tamaño de monedas de 25 centavos, pero pronto comenzaron a crecer. Miré el monitor, las lecturas no eran concluyentes. «Vamos, pedazo de mierda, trabaja». Golpeé el costado con mi guante. Aún nada. Podía sentir mi mano palpitar debajo del material. Hacía frío aquí. Miré la temperatura. Caía a cada segundo. En el brazo de la tormenta, las temperaturas podrían bajar de los 60 grados. En 1983, cerca de la estación Vostok, hacía aún más frío. A 50 grados negativos, un viento pasajero puede dañar la nariz y los oídos. A los 100, el cuerpo comienza a congelarse en su lugar. Miré las lecturas y vi la punta de la flecha del rojo. Tenemos que calentarnos, me esforcé por recordar. Pronto fue todo lo que pude pensar mientras alcanzaba las almohadillas calientes, aplastándolas entre mis guantes hasta que explotaron. Vi cómo el papel de aluminio se expandía hasta hincharse por la mitad. Se lo ofrecí a Chloe, pero ella se negó a apartar la vista del camino frente a nosotros. Estaban pegados al parabrisas, mirando hacia el abismo blanco, hipnotizándola para colocarla en su lugar. Creo que intenté decir algo, tal vez sobre lo inútil que era ser ese justiciero durante este tiempo. A estas velocidades, si hubiera algo en nuestro camino, lo golpearíamos, cualquier marcador, y aún así pasaríamos por encima de ellos. Estos pensamientos me atormentaron mientras miraba hacia adelante y vi que el brazo comenzaba a hundirse hacia abajo. Su cabeza aún faltaba en la golondrina blanca que teníamos delante mientras comenzamos a caer en cámara lenta. De repente, sentí como si un cuchillo hubiera hundido su frío acero en el abdomen y la punta me hubiera arrancado trozos del ombligo mientras me raspaba la columna vertebral. Reabriendo la boca que comí por primera vez de mi madre. Mientras caíamos. La cabeza del reptador se estrelló contra una parte del hielo mientras las paredes se elevaban en todas direcciones. Los ojos amarillos del reptador parpadearon cuando la oscuridad llegó en ráfagas a nuestro alrededor antes de que todo se volviera negro. Cuando me desperté, no fue por el frío. A estas alturas ya lo había recibido como a un amigo. Fue el sonido del acero al arrugarse lo que me impidió avanzar suavemente. Miré perezosamente y vi el cuello de Chloe hundido en su pecho. Una luz naranja parpadeaba en el tablero. Y un fragmento de luz se reflejó en el hielo cuando el otro faro quedó apagado frente a nosotros. «Chloe», murmuré. «¿Chloe?» La sacudí levemente, pero ella no se movía, aunque podía ver los débiles rastros de vida saliendo de sus fosas nasales y sabía que estaba respirando. Entonces aproveché la oportunidad para observar nuestro entorno. Habíamos caído por una grieta, eso estaba claro. Paredes de hielo en todas direcciones y una oscuridad tan profunda debajo de nosotros que ni siquiera podría llamarla negra, solo una ausencia.
El rastreador parecía estar atascado. Y el cielo sobre nosotros no era más que un furioso aullido de hielo y furia. El acero volvió a gemir. Por primera vez pude verlo con mis ojos, las capas de hielo moviéndose. Fue a la vez hermoso y aterrador. Una mezcla de sentimientos que nunca creí posibles en esta situación. Por un segundo mi mente razonó que no sería tan malo si muriera así. Al menos sería rápido e indoloro. Esos pensamientos me abandonaron cuando veo una roca de hielo, también encajada entre las sábanas. Más adelante. Era cebada visible por la poca luz. Astilla. Finas líneas blancas grabadas en su forma casi esférica mientras se agrietaba. Lo pude escuchar desde aquí. La cosa parecía estar mirándome, suplicando, mientras las paredes la aplastaban. Su grito crepitaba en el abismo mientras era sofocado por sus dos hermanos gigantes a cada lado. El bastidor del vehículo sobre orugas volvió a doblarse. Chloe. Esta vez ella se movió. Tenemos que salir de aquí. Ella negó con la cabeza, es inútil. Chloe apuntó con una mano expuesta hacia el tablero. Todo lo que podemos hacer es esperar. Miré la baliza naranja, nunca nos encontrarán. No podrán atravesar la tormenta. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una vez que salgamos? Moriríamos en 3 minutos sin el rastreador allí arriba. Otro gemido salió del acero cuando el hielo se movió. Vamos a morir aplastados aquí abajo si no hacemos nada. Antes de que Chloe pudiera protestar, otro movimiento provocó que el pilar colapsara. El acero se dobló como papel. ¡Mierda! Ella trepó hasta el lado del pasajero. Sus botas presionaron contra mi muslo mientras lograba apartarse del camino. Agarra los picahielos y la cuerda, rápidamente bajó la ventana hasta que se atascó. Llegué a la parte de atrás para agarrar nuestro equipo mientras ella pateaba una porción del vaso. «Ayúdame», preguntó sin permiso cuando sentí su peso en mi costado. Empujo hasta que sus piernas desaparecen sobre mi cabeza. «¿Chloe?» Todo lo que veo es una mano que se extiende desde arriba, pásame un hacha. ¿Y la cuerda? Lentamente le entregué ambos artículos, viéndolos desaparecer de la vista mientras sus huellas resonaban sobre mí. ¿Chloe? Espero unos segundos antes de ver reaparecer la cuerda. Vamos, ¿a qué estás esperando? Agarro la cuerda y la aseguro a mi cintura. Antes de empezar a bajar, veo la luz en el tablero parpadeando. Lo cogí del soporte y lo escondí entre mi chaqueta. Gran error, ya que mi cuerpo se estremeció por el frío. Vamos, llama de nuevo. Tiré de la cuerda y de alguna manera logré levantarme. Mis músculos temblaron inestablemente mientras me aferraba al techo del vehículo. Meto mi pierna debajo de un riel de carga sujeto a la parte superior y envuelvo mi rodilla alrededor de él, jadeando una bocanada de aire mientras me acuesto casi exhausto. Casi había cerrado los ojos cuando empiezo a escuchar el sonido del acero nuevamente. Excepto que esta vez, era un tornillo para hielo que Chloe estaba girando hacia la pared. «Estos nos retendrán», me dijo. «Deberíamos subir a la cima». «Pero no del todo». «¿Por qué no?», exigí. Las tormentas en su mayoría pasaron. Miré mi reloj. Estaba rajado y había dejado de funcionar. Debemos haber estado aquí abajo durante horas. Estar expuestos podría matarnos. La forma en que está la estructura del hielo actualmente. Hace más calor aquí abajo que allá arriba. No estaba dispuesto a discutir con ella, pero cada fibra de mi ser me decía que saliera de aquí. Nunca había tenido claustrofobia, pero ver ahora las paredes, cara a cara, a ambos lados. Era algo que estaba empezando a desarrollar. No puedo respirar. «Cálmate», me dijo. «Intenta hacerlo lentamente por la nariz». «No puedo respirar». Agarro mi abrigo, escucho los botones explotar mientras busco la cremallera. «Cálmate», dice de nuevo. Pude ver las paredes empezando a cerrarse. El acero debajo de mí gimió de nuevo mientras se arrugaba. El hielo desigual que se encontraba a cada lado comenzó a cerrarse lentamente mientras sus puntas se hacían cosquillas entre sí como un 100 pies enrollado. Chloe había estado tratando de mantenerme quieto,
pero ahora ambos estábamos congelados en el lugar. Observando, esperando, que las capas de hielo dejen de moverse. Cuando volvió a calmarse, susurré, no puedo respirar. Cállate la boca. Me golpeó el pecho con la mano para indicar mi condición, y fue entonces cuando Chloe gritó. El reptador había estado aplastando lentamente debajo de nosotros y finalmente cedió cuando el hielo se movió. Cayó desde debajo de nuestros pies y yo lo seguí. Si no fuera por la cuerda que estaba atada a Chloe, habría caído y moriría. Sentí su abdomen doblarse cuando tomó mi beso. Casi sentí como si la fuera a partir por la mitad. Pero no me importó mientras arañaba vigorosamente la pared. Las puntas de mis dedos pelaron las uñas dentro de mi guante mientras intentaba encontrar un agarre. Podía escuchar a Chloe gritándome que me detuviera, desde arriba, pero mi mente estaba en pánico. Empujé mis pies contra la pared y no fue hasta que mi espalda tocó el otro lado, que comencé a tener verdadero miedo. Las sábanas se habían movido tanto que ya no estaban a más de unos metros de distancia. La grieta se estaba derrumbando, acercándose a ambos lados. La nieve comenzó a caer mientras el hielo intentaba tragarnos enteros. Pude ver a Chloe moviéndose hacia la cima. La cuerda cortada colgaba debajo de ella como una cola a medida que se hacía más pequeña. «Espera», gruñí. «Esperar». Subí tras ella, empujando mi cuerpo contra ambos lados mientras se acercaba más y más. Podía escuchar al rastreador llorar debajo de mí mientras la luz hacía oscilar mi sombra. Mis pies estaban en carne viva y mis manos se sentían como muñones ensangrentados adheridos a los extremos de mis muñecas, pero finalmente me estaba acercando a la cima. Apenas había espacio y cada segundo que pasaba se hacía más estrecho. No estaba a solo unos metros de escapar cuando finalmente me sentí atrapado. El espacio entre mí se había reducido a menos de un pie, era simplemente una grieta en este punto. Me moví tratando de liberarme, pero mis piernas no se desalojaban. Pude ver el rostro de Chloe mirándome. Estaba gritando, pero no podía oírla. La tormenta todavía soplaba violentamente y ella me estaba extendiendo la mano. Escucho otro crujido cuando las sábanas se movieron y mi visión comenzó a nublarse. Fue justo antes de desmayarme que sentí algo tirando de mis brazos. Se sentía como si los fueran a arrancar de sus órbitas. De repente algo cedió, la presión alrededor de mi pierna desapareció y fui arrastrado hacia la tormenta. Fue solo cuando sentí que las lágrimas comenzaban a congelarse en mis mejillas, que me di cuenta de que la tormenta ya había pasado. Y la furiosa ráfaga de nieve procedía del helicóptero que giraba cerca. Pude ver a alguien ayudando a Chloe a subir a bordo. Y me habían traído una camilla mientras otros dos me ataban. Agarré con fuerza la baliza en mis manos, mientras poco a poco me iba quedando dormido. ¿Estás despierto? ¿Dónde estoy? En la base de investigación Ross. ¿Dónde está Chloe? Ella se está recuperando. ¿Qué está sucediendo? La mujer se volvió para mirarme. La reconocí, aunque nunca me presentaron formalmente. Soy la doctora Kelsey Grant. Su bata de laboratorio estaba rígida cuando se volvió hacia la figura en la puerta. Era alto y estaba desgastado por el clima, aunque el aparato ortopédico en su rodilla hacía que no pudiera mantenerse completamente erguido. La chaqueta canadiense roja todavía sobre sus hombros. Y parecía con ira. ¿London? ¿Por qué lo dejaste?, preguntó la doctora Grant. Fuiste en contra del protocolo. En contra de una de las reglas de la empresa. Oh, Dios mío. London. Podía sentir las lágrimas brotar de mis ojos. ¿Estás vivo? ¿Cómo? Salí del tubo después de haberme caído. Ahora, no parezcan sorprendidos. Esa es mi opinión. Porque imaginen mi horror cuando salí arrastrándome y los vi a ustedes dos despegando en el rastreador. Dejándome varado, dado por muerto. Sufrir en el frío yo solo. London, pensamos que estaba sin vida. ¿Eso te llevó? ¿El taladro? La cosa no cayó 5 pies. Se derrumbó, maldito idiota. ¿Sabes el frío que tenía? Pude ver su cara tartamudear. ¿Qué tan miserable? Levantó un dedo acusador,
Si no hubiera descubierto una manera de enviar una señal a través de las antenas PixiTube, habría muerto. Se volvió hacia la doctora Grant. Esto es negligencia en su máxima expresión. Una traición total en el hielo. ¿Qué va a hacer la oficina central al respecto? London, no lo sabíamos. Lo miré desesperadamente. Pensamos si tú pensaste que había algo ahí abajo. Se volvió hacia mí. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Se han vuelto locos ustedes dos? London, le rogué. Me aseguraré de que ninguno de ustedes vuelva a trabajar aquí. Me aseguraré de que todos sepan lo que hicieron. Me dice en la cara, nunca confiarán en ti ni cerca de un bloque de hielo, por el resto de tus vidas. Ni siquiera conseguirás un cubito de hielo para tu bebida sin pensar en la palabra demanda. Antes de que pudiera decir algo más, alguien más llamó a la puerta. No lo reconocí, pero de todos modos se dirigió a la doctora Grant. Creo que tienes que venir a ver esto. Ella lo miró y él asintió. Esto hizo que la doctora Grant se levantara de la silla y siguiera al hombre. London la vio alejarse y se volvió hacia mí antes de seguirla. No hemos terminado. ¿Me oyes? Cuando me dejaron solo en la habitación. El olor antiséptico en el aire y las máquinas zumbando y pitando a mi alrededor. Me di cuenta de que no podía soportar ni un minuto más de estar sola, así que los seguí. Cojeando mientras los vendajes en mi torso limitaban mi movimiento. Siguiendo mi camino por el largo pasillo, pasando por los dormitorios hasta que vi donde muchos otros se habían reunido, cerca de las grandes ventanas dobles talladas en el concreto. Intenté mirar por encima de sus hombros, pero era difícil discernir lo que estaba sucediendo ahí fuera. No fue hasta que me acerqué, casi al lado de Londres, que me di cuenta de lo que todos estaban mirando. Afuera, sobre una colina de nieve y hielo, lo suficientemente lejos como para que fuera difícil distinguir sus rostros, había una línea de sombras vestidas en diversos estados. 5 figuras en la cresta, de pie allí, mirando en nuestra dirección. Miré la temperatura exterior y decía 68 grados negativos. Nadie podría soportar esas temperaturas sin protección. ¿Cuánto tiempo llevan ahí afuera?, escucho preguntar a la doctora Grant. No lo sé. Alguien lo notó hace unos minutos. Pero podrían haber estado allí durante horas. Cierra este lugar. Nadie puede entrar ni salir. La doctora Grant se volvió para mirarme. Cuéntamelo todo. El monóxido de dihidrógeno es algo versátil y aterrador. Comúnmente conocido como H20. Y más comúnmente conocido como agua o hielo, también es un gas. En su forma líquida tiene la capacidad de apretar cosas hasta que colapsen, solo por el peso que soporta sobre sus hombros. En su estado gaseoso, puede alcanzar temperaturas capaces de vaporizar vivamente a un hombre adulto. Y como el hielo, roba el calor de todas las cosas, extrayendo el calor de los huesos de una persona hasta que ya no puede moverse. Eso es lo que pasa con la Antártida. No importa cuántas capas me haya puesto, ni bebidas calientes, ni mantas hasta las orejas. Soy siempre frío. Si alguna vez necesitara un recordatorio de lo duras que pueden llegar a ser estas condiciones, todo lo que tengo que hacer es mirar las salas de aterrizaje, son los paracaídas que nos conectan con el exterior. A cada lado hay 2 grandes puertas de acero, cada una con barras de bloqueo perfectamente mecanizadas que han sido equilibradas con equipos de última generación. Se aisló y luego se recubrió con concreto de más de 1 pie de espesor, todo antes de revestirlo con metal. Luego, se realizan pruebas de estrés en los mejores laboratorios que el mundo tiene para ofrecer. Y, sin embargo, el hielo todavía se arrastra por sus bordes cuando el tiempo se vuelve amargo. Primero, el hielo explota al exterior y se filtra a través de los poros del hormigón hasta que enfría tanto el acero del otro lado que parece que se quema. A estas alturas se habrá formado un brillo en una de las esquinas, como una asta de bandera abandonada en la nieve. Es tan brillante que es casi transparente, pero si alguien accidentalmente lo rozara con su piel desnuda, se engancharía como la parte posterior de la lengua de una mosca. Arrancando los folículos de un brazo, llevándose la capa superior consigo, dejando solo la parte inferior rosada, suave y expuesta que palpita de color rojo brillante con escarcha. Por lo general, el trabajo del nuevo es limpiar estas habitaciones cuando el hielo se derrite y el marco se abulta lo suficiente,
como para que la nieve se arrastre hasta que se acumule en el suelo, antes de que se convierta en un peligro para caminar. Yo era un ingeniero estructural junior, y no había tenido que hacerlo en casi 4 temporadas. Pero en la Fundación de Investigación Ross en la Estación 9, la compañía había decidido recientemente que no se me podía confiar mucho más, por lo que la doctora Kelsey Grant, que está a cargo de las operaciones diarias, me había asignado tareas de hielo a petición de London. London y yo no hemos vuelto a hablar desde que me desperté por primera vez, porque todos han estado trabajando desde que la doctora Grant me dio un informe estricto. Le conté la mayor parte de lo que sabía. Le entregué la muestra de sangre que Chloe había recogido de mis botas y me disculpé 1.000.000 de veces. No sé por qué importa nada de eso. Una vez que salga de aquí, nunca volveré. Al diablo con el trabajo. Y al diablo con el dinero. Ya llevaba aproximadamente 1 hora limpiando el conducto 2 y tenía las manos entumecidas cuando oí un ruido familiar en la puerta. Chloe. Oye, dijo. La mitad de su figura estaba cubierta por la puerta. Pude ver gente detrás de ella pasando apresuradamente. Acabo de llegar del laboratorio y pensé en ir a verte antes de regresar a mi habitación. Entró en el paracaídas y dejó al descubierto su otra mano. Estaba envuelto en vendas en la muñeca. Tuvieron que amputar. Todavía podía ver la sangre fresca llorando debajo. No sabía qué decir, lo siento. Al menos todavía estamos vivos, respondió ella. Entró en el conducto y cerró la puerta detrás de ella, asegurándose de que estuviera cerrada. Tenemos que salir de aquí. Tiré la pala al suelo, me lo estás diciendo. A la primera oportunidad que tengo. Me voy. Chloe se acercó tanto a mi cara que casi pude besarla. No lo entiendes. Algo anda muy mal. Contuve la respiración. ¿No viste a la doctora Grant mirando la muestra? Me encogí de hombros. ¿Qué pasa? Cogí mi pala. Ojalá encuentre algo que nos absuelva. Aún así me gustaría recibir mi último cheque. Ella negó con la cabeza. ¿No la viste? Sí, por supuesto que la vi. Comencé a molestarme. ¿No te diste cuenta? Que agarré la pala con fuerza en mi mano. Ojalá ella no lo dijera. Que podría simplemente ignorar este sentimiento que ha estado atrapado en el fondo de mi mente, desde que noté las reacciones de la doctora Grant. Para nosotros. A las 5 figuras en la cresta. A la forma en que su rostro miró por el microscopio antes de que me despidieran. Ella ha visto esto antes. Chloe. Solo soy uno. Sabes, comencé en ingeniería petrolera y cuando mi mamá murió, fue un momento realmente difícil para mí. No tenía a nadie más. No quedaba ni una sola persona en mi familia. Entonces, cuando tuvieron un programa para estar lo más lejos posible del resto del mundo, lo tomé. Me encanta la ciencia. ¿Pero esto? Mira a nuestro alrededor. Esto es una mierda. Voy a hacer la mía. Y cuando carguen voy a regresar a la civilización. Voy a la playa más cercana, enterraré los jodidos dedos de los pies en la arena y seré un vago de la playa. Trabajaré en los muelles cuando necesito dinero, pescaré cuando tenga hambre y dormiré en una tienda de campaña frente al mar. En alguna isla tropical. Por el resto de mi vida. Y tú deberías hacer lo mismo. Mantén la cabeza baja y la boca cerrada. Chloe me abofeteó con su mano buena. Podía sentir el frío ardor en mi mejilla. Vas a morir aquí si no vuelves a la realidad. Tú y yo vimos las mismas cosas. Y sabes tan bien como yo que son esas cosas de ahí fuera las que nos atraparán. ¿O lo harán? ¿Por qué crees que nadie ha dicho nada? Me froté el frío de la boca. ¿Algo sobre qué? ¿De qué diablos estás hablando? Piénsalo. Piensa por un segundo. ¿Algo tan grande, silenciado? ¿Chloe? ¿Por qué crees que este es el único continente del mundo donde todos los demás países en guerra decidieron de repente negociar la paz? Una expresión de determinación apareció en su rostro. 55 naciones.
China, Rusia, las Américas, Europa. ¿Por qué crees que se unieron y firmaron el Tratado Antártico? Cuando nunca han podido ponerse de acuerdo en nada más. ¿Por qué? Es porque encontraron algo aquí. Algo que hizo que todas sus disputas y políticas parecieran tan triviales que ya nada de eso importaba. Podía sentir mi cojera inferior temblar. Detente. ¿Leíste los informes? ¿Has visto la declaración de misión de la empresa? Siempre supiste que algo andaba mal. Estaba empezando a enojarme. Todos lo hicimos. ¿Está bien? Todos nosotros. Yo. Tú. Londres incluido. Y aún así vinimos. No trates de culparme de esto. No trates de hacerme responsable de sea lo que sea que esté pasando aquí. No lo soy. Ella suplicó, solo necesito tu ayuda para salir de aquí. Fue entonces cuando se apagaron las luces. Por un breve segundo estábamos solo nosotros y el frío, antes de que las luces naranjas de los servicios públicos comenzaran a parpadear en la habitación oscura. ¿Chloe? La puerta que daba acceso a la estación empezó a temblar. La aparté de eso. Un golpe ensordecedor en el acero rompió nuestro silencio. Casi grité, pero el frío en mi garganta lo atrapó antes de que pudiera gritar y alertar a lo que había detrás de la puerta de que alguien estaba aquí, que estábamos aquí. Otro ruido hizo temblar la puerta. La nieve se desprendió de los gruesos pernos que sujetaban las bisagras al marco de hormigón. Di un paso atrás y pude escuchar el crujir de la nieve bajo mis pies. Los dos nos quedamos allí, ninguno de nosotros movió ni un músculo más, esperando a que continuaran los golpes. Excepto que no fue así. Lo que pasó después fue difícil de ver. ¿Cómo se ve el frío? Así que lo explicaré lo mejor que pueda. El aire cayó a mi alrededor. De repente, la puerta a mi espalda que conducía al exterior se sintió más cálida que la puerta frente a mí que conducía a la estación. El parpadeo de luz naranja latía irregularmente con los golpes en mi pecho, como si hubieran diseñado la velocidad para tratar de calmarme. Lo único que hizo fue hacer que cada parte de mi cuerpo temblara, porque en el fondo sabía que algo andaba muy mal aquí. La poca humedad que quedaba en mis ojos comenzó a endurecerse, pero aún así mantuve mis ojos pegados a esa puerta. Vi el hielo arrastrarse hacia adelante, fuera de la puerta, hacia las esquinas de la pared mientras se tragaba todo el calor a su paso. No podía moverme. Ya tenía mucho frío. Y aún así, la frialdad seguía viniendo hacia mí. Habría muerto allí si no fuera por Chloe. Abrió la puerta detrás de nosotros y me empujó hacia el claro helado. No caminé 10 pasos antes de tropezar. Vi a Chloe mientras cerraba la puerta y comenzaba a correr hacia mí. Mi brazo estaba entumecido, pero sabía que ella estaba tirando de él. Mi mente no estaba funcionando, pero mis pies se encontraron levantando la nieve debajo de mis botas mientras los dos corríamos. No llevábamos nada más que ropa interior. Sabía que no sobreviviríamos mucho tiempo aquí. Pero aún así seguí mientras Chloe nos guiaba por el complejo. El viento ya soplaba, sábanas blancas en todas direcciones. Casi no podía verla frente a mí. Varias veces le grité que esperara, pero su figura se volvía más oscura cuanto más se alejaba. Estaba temblando en este momento. Cada respiración se sentía como un hipo. Mi cuerpo se estremeció y mis dientes castañetearon en mi cabeza como una máquina de escribir en medio de mi cerebro. En ese densa aguanieve me topé con algo. Caí hacia atrás y aterricé en la nieve. Podía saborear la sangre en mi boca. Eran como monedas de 1 centavo cuando las escupí. Y miré hacia arriba, para mi horror. Una figura vestida de nieve y hielo, bailando sobre mi cabeza. Su rostro estaba congelado y sus brazos cruzados. Las capas de hielo en su espalda casi hacían que pareciera alas. El ángel de las nieves. Mis manos tantearon a ciegas, buscando una dirección. La dirección que le indicaron, a solo unos pasos de su complejo. Seguí su mirada y caminé a ciegas por la nieve hasta que aparecieron las losas de hormigón gris. Presioné mis manos contra él y me acerqué a una puerta. Mis manos temblorosas empujaron la puerta de acero y aterricé dentro de uno de los paracaídas. No fue hasta que levanté la vista que leí el número 4 pintado en la pared. Las luces habían vuelto a encenderse. El generador debe haberse activado.
Una parte de mí quería quedarse aquí. Acuéstate contra la pared y simplemente muere. Entra pacíficamente al frío. Ya no quería tener miedo. No en mis últimos momentos. Pero entonces escucho un grito. Uno que reconocí. Contra todo instinto, me puse de pie cojeando y abrí la puerta. Ahí habían cuerpos. Había cadáveres por todas partes. El viento entraba por las ventanas. Pude ver trozos de carne congelados en los bordes irregulares. No podía decir si eran de cosas que forzaban su entrada o de personas que forzaban su salida. El grito otra vez. Cojeé hacia allí y comencé a caminar, hasta que casi estaba corriendo cuando doblé la esquina. Toda esa velocidad me abandonó cuando lo vi por primera vez, claro como el día, con mis propios ojos. Era tan alto que sus hombros rozaban la parte superior del pasillo. El hielo sobresalía de su espalda y brazos. Estaba agarrando a un hombre que no reconocía. La bestia clavó una larga púa cincelada en el pecho del hombre, presionándolo lentamente a través de la caja torácica. Pude ver los ojos del hombre abrirse mientras intentaba gritar, sus manos tratando impotentes de agarrar el hielo que entraba en su cuerpo, cada puñado deslizándose mientras penetraba a través de él, dolorosamente lento. London volvió a gritar. Tenía un hacha de fuego en sus manos y la blandía a ciegas. No sabía qué más hacer, así que comencé a gritarle también, con la esperanza de distraerlo. Funcionó. La cosa se volvió hacia mí y vi los penetrantes ojos azules en su cráneo. La forma en que las rocas sobre sus hombros se flexionaban y giraban como carne mientras me miraba. Me quedé paralizado de terror mientras miraba. A medida que sus rasgos comenzaron a desvanecerse, haciéndose más pequeños, volviéndose más como piel mientras me miraba con mi propia cara. Por el rabillo del ojo, vi a London clavar el hacha profundamente en el costado de la criatura. Aulló, escupiendo fragmentos de hielo que se incrustaron en las paredes, rompiendo con el impacto. Me protegí la cara y comencé a correr. Sigue adelante, escucho a London gritar detrás de mí. No miré atrás. No hasta que llegué a una de las puertas que tenía gruesas paredes de acero, con una manija y una manivela que tenía varillas en sus bisagras más gruesas que mi muñeca. No hasta que dejé pasar a London y la cerré con un ruido sordo detrás de él. Los dos nos sentamos allí, jadeando mientras intentábamos recuperar el aliento. ¿Dónde estamos?, pregunté. No estoy seguro. Supongo que alguna parte del complejo está bajo tierra. London rompió una barra luminosa que tenía en la mano. Luego rompió otro y me lo arrojó. Vamos, tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Asentí y lo seguí. Esta vez las luces se habían apagado por completo. El generador debe haber fallado. Solo la espeluznante luz verde que sobresalía de nuestras manos guiaba el camino. No sé cuánto tiempo caminamos ni cuántas habitaciones vacías atravesamos, cada vez preparándonos para una pelea antes de que London me preguntara, ¿oíste eso? Voces. Él asintió, creo que los demás están cerca. Comenzó a correr, oye. Estamos aquí. Corría tan rápido que me costaba alcanzarlo. London, grité. London. Hasta que casi desapareció de la vista. Hola. Y solo sucedió unas cuantas veces. Ni siquiera duró varios segundos. Pero mientras estoy sentado aquí con los demás en el área de almacenamiento, no puedo quitármelo de la cabeza. Ni siquiera cuando el sueño me mueve los ojos y lo miro apoyado contra la esquina. La forma en que la cabeza de London se torció un poco cuando lo llamé antes, cuando estábamos solo nosotros dos, cuando me respondió. Hola, hola, hola. Dijo. La temperatura corporal promedio de un ser humano adulto es de 98,6 grados Fahrenheit. Para todos los demás habitantes del mundo, eso equivale a 36 grados Celsius. La hipotermia puede desarrollarse con una diferencia de tan solo 3,6 grados en la temperatura corporal. En la primera etapa, el cuerpo comienza a temblar incontrolablemente, seguido de una circulación sanguínea reducida. Y si la temperatura corporal sigue cayendo en picado, la mayoría de la gente empieza a arrastrar las palabras. Es difícil tener pensamientos claros cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno.
Difícil escuchar esos pensamientos cuando el cuerpo decide calentarse fingiendo masticar. Clic-clac. Esto hace que el estómago se acelere, el ácido se acumula si no hay nada que digerir, y pronto se abre paso hacia la garganta, quemándola. Si el cuerpo no vomita mientras lentamente comienza a curvarse hacia la posición fetal, la memoria muscular del momento en que hacía más calor. Lo que no mencionan en los manuales es cómo los globos oculares comienzan a clavarse en el cráneo, mientras todo comienza a moverse en cámara lenta a medida que cada hemoglobina roja comienza a congelarse dentro de las venas, comprimiendo el aire que retienen, jadeando, mientras pasan sus marcos fríos por cada parte del cuerpo. Y entonces todo el tiempo parece detenerse. La gente en el campo bromea acerca de que es una de las mejores maneras de hacerlo. Mejor que quemar o ahogarse. Lo que no mencionan es lo rápidos que suelen ser. Morir congelado es lento y doloroso. Duele tanto que el cuerpo se vuelve estúpido y piensa que se está quemando, y al segundo siguiente comienza a arrancarse todas sus capas, excepto que no son ropa, sino la piel roja brillante que late desde adentro tratando de escapar. No puedo pensar en una manera más horrible de morir. No cuando el frío está tan cerca. Incluso en el área de almacenamiento, con todos acurrucados, sus olores comienzan a penetrar mi cabello, arrastrándose hacia mi oído y pegándose al rabillo del ojo. Me estoy congelando. Me acerco más a mi cuerpo la chaqueta roja canadiense mientras una espesa niebla de desesperación sale de mis fosas nasales formando gruesas y espantosas líneas. Puedo ver a todos los demás respirando con dificultad también, aunque la luz es tenue. Puedo ver sus respiraciones mientras duermen. Mientras el sueño se contrae en mi cara, haciendo que mis labios casi sonrían. Puedo sentir que la privación comienza a obligar a mi mente a tener pensamientos maníacos y fugaces que no parecen tener ningún sentido. Por ejemplo, ¿por qué London no respiraba? ¿Y por qué no se ha ido a dormir? Quizás ya esté muerto. Puedo verlo ahora mismo, mirándome, fingiendo estar descansando. Mi cerebro está frío, pero las alucinaciones no son uno de los síntomas. Al menos, no creo que lo sean. Hace varias horas, los pocos que sobrevivimos comenzamos a deliberar sobre nuestro curso de acción. Una de las mujeres, Rosie, que trabajaba en el departamento de biología, nos contó lo que sabía. Habiendo estudiado la muestra de sangre que obtuve, bajo la dirección de la doctora Kelsey Grant, era todo lo que podíamos esperar. Las notas decían que eran como un virus. ¿O no? En realidad no. En todo caso, creen que somos el virus. Y como todas las buenas inmunidades, elimina primero la forma en que el enemigo repone sus números. Imagine que somos un virus. Aterrizamos en algún planeta abandonado por Dios, pero ese planeta está vivo. Y nosotros, el virus, solo podemos aumentar nuestro número a través de la incubación. Mayormente singular. No somos un virus muy bueno, ¿verdad?, piensa uno de los otros. No, pero somos grandes. Inteligentes. Y capaces de destruir planetas si se nos da suficiente tiempo, continuó. Entonces se empieza a matar a las mujeres para que no podamos reproducirnos. Al menos, hizo una pausa. Eso es todo lo que pensé al principio. ¿Qué diablos es entonces? ¿El maldito hombre del saco? No lo sé. Solo recuerdo que la doctora Grant siguió repitiendo la regla número 1 mientras estábamos en el laboratorio, murmurándola para sí misma. No te lleves nada. No te lleves nada, fue la primera vez que hablé desde que entramos al almacén. Siempre pensé que era como preservación o algo así. Para las generaciones futuras. Pero entonces ella empezó a preguntarme si sabía cuál era la declaración de la misión, por qué estábamos aquí. Desenterrando núcleos. Buscando la línea de tiempo hasta el final. Siempre pensé que era el fin, como en una inundación cuando los estantes se derriten o algo así. Pero ya no lo creo. Es algo que ha estado persiguiendo. Cazando a la humanidad desde antes de que tenga memoria. Algo viejo, dijo London. Algo frío. Nos giramos para mirarlo. Imagina algo que sea parte del ciclo natural. Mantener a las poblaciones bajo control.
Un equilibrio en la Tierra. Cada orden en su lugar. Cada país y cultura, aquellos tan antiguos como la historia registrada, cada uno con su propio nombre para esta otra entidad. En las sombras. Que solo llega de noche, que hace temblar a los niños cuando llega a sus pueblos. Arrasando todo a su paso y luego derritiéndose, sin dejar nada más que la tierra húmeda para enterrar los cuerpos. ¿De qué diablos estás hablando?, dijo Paul. Estoy bastante seguro de que es Paul ahora. A menos que sea John. London se encogió de hombros, es solo una historia que escuché. Se frotó las manos. Entonces, ¿cuál es nuestro plan de escape? Estoy cansado de este agujero de hielo. Siento como si hubiera estado atrapado aquí por una eternidad. Hay un helicóptero cerca de la entrada sur. Lo han cerrado para evitar que se lo lleven las tormentas, dijo alguien. ¿Quién aquí puede volar?, preguntó Paul. Levanté la mano lentamente, hice algo de capacitación en alta mar antes de venir aquí. Era uno de los requisitos de la compañía para mi puesto. Puedo llevarnos, pero necesitaré un segundo piloto. Tengo algo de experiencia, dijo Alex. Puedo ser tu segundo. Nicole, una bióloga que conocí de misiones anteriores, eso es genial y todo. Pero ¿dónde están las claves? Deberían estar en la sala de control, les dije. Al menos eso es lo que dice el manual. Eso está al otro lado, se quejó Paul. El helicóptero necesitará algunos preparativos antes de poder despegar. Entonces nos dividimos en dos grupos, sugirió London. El equipo A preparará el helicóptero para el despegue y el equipo B recuperará las llaves. Seré el equipo, lo miré directamente a los ojos mientras lo decía. Entonces seré el equipo B, dijo London sin perder el ritmo. Así que seremos Rosie, Nicole y yo. Me miró. Entonces tú, John, Alex. No. Seremos Rosie, Nicole, Alex y yo. Puedes llevar a John. Él sabe cómo preparar el helicóptero y Pascal sabe dónde está el equipo en el muelle de carga. Respiré. Y una vez que lleguemos a ustedes, volaremos directamente al transatlántico antártico más cercano que se dirija a la costa. No pude leerlo en absoluto. Bien, dijo London. Pero primero vamos a dormir un poco. He estado acostado perfectamente quieto durante horas, con la espalda apoyada contra una pared de concreto tan gruesa que haría sonrojar a una fábrica nuclear. Pero mis ojos estaban abiertos, observando hasta que los demás comenzaron a despertarse. Dividimos las provisiones que habíamos reunido. Una barra de chocolate, unos cacahuetes y un puñado de semillas de girasol cada uno. Y sin que pasaran muchas palabras entre nosotros, comenzamos a dirigirnos hacia la puerta. Paul tenía su mano en la manivela, London le hizo un gesto con la cabeza y le dijo, continúa, John. Listo, amigo. Sinceramente, cuando se abrió no sabía qué esperar. ¿Una horda de esas cosas viene hacia nosotros? ¿O un montón de cadáveres dejados en la puerta de nuestra casa para que sirvan de advertencia? Fui la primera persona en mirar más allá de nuestro umbral. No había nada a la vista. Si no lo supiera mejor, mirando todos los palés tirados por ahí, las luces funcionando a pleno rendimiento, entonces habría dicho que era cualquier otro lunes por la mañana. Excepto que no lo fue. Éramos un grupo de adultos, exploradores eruditos y experimentados por derecho propio, acurrucados en un contenedor de almacenamiento. Y tan silenciosamente como llegamos, nuestros dos grupos se separaron. Tan pronto como el grupo de London abandonó nuestra línea de visión, comencé a respirar normalmente nuevamente. Iba a encontrar esas llaves y largarme de aquí. Luego hundí mis malditos pies en la playa más cercana que pueda encontrar. Íbamos avanzando por buen camino sin ver nada anormal, aunque varias veces escuchamos algo cerca, pero la paciencia y el silencio nos mantuvieron a salvo. Varias veces casi grité de dolor cuando Rosie me pisó los talones, casi respirando, presionándose contra mí como si de alguna manera eso la hiciera más segura. No podría descuidarme si ella saliera con vida. En lo que a mí respecta. Ella sabía todo sobre esto o algo similar. Quizás incluso antes de que comenzara la expedición, más de lo que ella realmente dejaba entrever. De hecho, me importa un carajo si nadie logra salir de aquí.
No precisamente. No si fuera el único que lo lograra. Ni una sola persona excepto Chloe. Casi grité su nombre, pero atrapé la mayor parte entre los espacios entre mis dientes. Parecía asustada. Tenía los ojos cerrados y su espalda presionada hábilmente bajo el respaldo de una mesa de acero de un verde enfermizo. Ella no me había visto. Tampoco aquello de lo que se estaba escondiendo. Este era más pequeño que el otro que vi matar a London. Mutilar o herir. No estoy seguro. Solo medía unos 2 pies de alto. No sé qué me impulsó a hacerlo. ¿La ira? ¿Odias tener miedo todo el tiempo? Agarro la barra de refuerzo que algunos de nosotros encontramos en la unidad de almacenamiento. Los que habíamos doblado por un extremo hasta que casi parecía un bastón de caramelo. Y cargó contra ello. Pensé que tomarlo por sorpresa me daría una ventaja. Me equivoqué. Se puso a 4 patas y se arrastró sobre su vientre. Pude escuchar el hielo raspando el suelo cuando comenzó a arañarme la cara. Mi primer golpe falló. Mi siguiente golpe no lo hizo. Conecté con el costado de su cabeza. Se retorció debajo de mí mientras empujaba la barra hacia su cara. La necesidad de clavar el acero a través del cráneo de esta cosa era grande, pero cuando lo dejé, solo por un segundo para posicionarme en el ángulo correcto. Comenzó bajo, casi un aullido, pero creció más rápido y agudo en mi oído como un silbido. Fue todo lo que pude hacer, mientras le introducía la barra de refuerzo en la garganta, hasta que dejó de hacer ruido. Lo tengo, jadeé. Está bien. Miré a mi alrededor para ver sus caras atónitas. Me limpié un poco de sangre de la mejilla que salía de mi oreja. Lo tengo. Pude ver la boca de Chloe moverse, pero no pude distinguir las palabras. ¿Qué? Dije. Maldito idiota. Eso es lo que quería que hiciéramos. ¿Qué? Fue en ese momento que escuché un estruendo desde el pasillo en forma de T. No podía decir de qué lado venía. Izquierda. ¿Bien? ¿En algún otro lugar completamente? Mierda, tenemos que irnos, dijo Alex. ¿Qué pasa con las llaves?, preguntó Rosie. A la mierda las llaves, respondió Nicole. Me voy a largar de aquí. Agarró a Alex por el brazo y los dos salieron corriendo en dirección opuesta. No lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que los vi. Vamos, dije. Tenemos que llegar a la sala de control. ¿Llaves? ¿De qué están hablando? Chloe nos siguió de cerca. Llaves de helicóptero, dije sin apartar la mirada, nos vamos de aquí. Incluso si no quiere que nos vayamos. Ahora el estruendo era fuerte. Podía sentir el aire cada vez más frío en mis pulmones. Se estaba volviendo difícil respirar. Sentía como tragar agujas con cada inhalación y luego sacarlas con cada exhalación. No importaba el ruido que hiciéramos ahora. Esa cosa estaba cerca. Podía escuchar sus pasos crecer. «¡Corre!», grité. «¡Corre!». Los tres despegamos. Corriendo por los pasillos, casi rompiéndome una costilla al doblar una esquina mientras pasaba por cada esquina, preguntándome cuándo encontraría el ruido del que estábamos tratando de escapar. Pero de alguna manera logramos llegar a la sala de control. Abrí la puerta y corrí hacia donde colgaban las llaves. Mis manos estaban nerviosas mientras volteaba y buscaba llavero tras llavero, buscando el correcto. Podía escuchar de fondo a Rosie, gimiendo para que me diera prisa. «Ya viene», repitió una y otra vez. Cuando finalmente encontré el mango gris en forma de media luna, lo encontré. Fue cuando Rosie comenzó a flotar del suelo emocionada. Excepto que era esa cosa, levantándola en el aire. Pude ver sus dedos de color azul helado, manipulando su cuerpo desde atrás. La boca de Rosie aún estaba abierta. Su alegría se convirtió en horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Pude ver directamente dentro de su boca, los cristales de hielo haciendo metástasis en su estómago, subiendo por su garganta antes de finalmente presionar una punta fría a través del paladar y fuera por él, frente de su ojo. Agarré la mano de Chloe y corrimos lo más lejos que pudimos. Nos siguió,
con un mango de bombero roto profundamente incrustado en su costado, golpeando el suelo mientras nos perseguía. Goteando sangre por todas partes, sangre que nunca se congelaba. Giramos esquina tras esquina hasta que finalmente llegamos a una salida. Chloe cierra la manija detrás de nosotros. Corro hacia adelante y abro la segunda puerta del paracaídas. Una ráfaga de aire frío nos saluda, un agradable olor procedente del pútrido y persistente olor de la estación que hay detrás. Juntos corrimos hacia la pista de aterrizaje. Podía escuchar a los demás gritándonos. Pude ver a Pascal animando. Me dio una fuerte palmada en la espalda mientras subíamos corriendo al helicóptero. Gracias a Dios. No pensé que ustedes llegarían aquí. ¿Dónde están los demás? No hay tiempo, le grité. Busqué a tientas la llave, necesito un segundo. Le hice un gesto a Pascal para que se sentara. ¿Has volado alguna vez antes? Sacudió la cabeza. Empecé a mostrarle los controles. ¿Qué está pasando?, preguntó Paul. Sube al helicóptero, Ion, ordenó Pascal. ¿Dónde está Londres?, preguntó. Estoy aquí. No sé por qué, pero esas palabras me provocaron escalofríos. Por un breve momento me había olvidado por completo de London. Vamos, le grité a Paul de nuevo. Ion asintió y comenzó a subir al helicóptero. Pero luego se lo llevó. Lo atrapó en el aire. Prendí el interruptor y sentí que los rotores sobre mí se estremecían cuando cobró vida. Luego tiré del yugo y lancé al pájaro por los aires. No estábamos ni a 1 metro del suelo cuando de repente sentí un peso en el tren de aterrizaje. Miré por encima del hombro y por la ventana veo al golem colgado de los rieles resbaladizos. Y con un miembro libre asfixiaba a Chloe, cubriéndose la boca con hielo. Pude ver sus ojos gritando mientras las líneas rojas se astillaban en la esquina de su córnea. Solté los controles, salté de mi asiento y tomé su mano extendida. La cosa extendió más de sus frías y afiladas garras dentro de la cabina. Pude ver a Londres luchando. Aléjate. No. Déjame irme, gritó. De repente, el helicóptero se inclina hacia un lado y las aspas amenazan con caerse por el peso. London resbala y él golpea con fuerza el frío suelo. Sucedió tan rápido que no tuvo tiempo de agarrarse a nada. Se cae del helicóptero. Siento que la cosa se suelta, se rompe en trozos de hielo y cae muy abajo. Pascal lucha por enderezar el helicóptero, pero finalmente nos lleva más hacia el cielo. Miro hacia abajo mientras nos alejamos volando. Se acerca una tormenta. Pero todavía puedo distinguir la imagen de Londres siendo arrastrado. Está gritando, luchando, mientras deja un rastro de sangre detrás, sangre que todavía parece húmeda. Chloe se vuelve hacia mí y grita por encima del sonido de las espadas: gracias, te debo una. Todo lo que puedo hacer es negar con la cabeza y reír. En unos segundos empieza a ponerse de moda. Pascal también se ríe. Pronto los tres nos reímos tan fuerte como podemos. Preparé el tanque para que podamos llegar hasta la orilla. Pascal señaló los tanques de aluminio debajo de los asientos. Podemos llegar hasta África sin tener que detenernos. Nos vamos de aquí, les dije. ¿Qué?, articuló Chloe. Te amo, le dije. Todo lo que hizo fue asentir mientras el helicóptero flotaba en el aire. Cuando finalmente aterrizamos, fue en una de las islas circundantes que bordean el borde de Australia. La isla estaba densamente poblada y la tecnología apenas había llegado a sus costas. Usamos esto a nuestro favor y comenzamos a mezclarnos con los locales mientras manteníamos un perfil bajo. Labrarnos una vida para nosotros mismos. Chloe y yo incluso nos casamos. Pascal, siempre soltero, perseguía a una chica tras otra en el cercano pueblo de pescadores. Y yo sí, incluso cumplí mi deseo. Para cavar mis pies en una maldita arena. Y casi me había olvidado de las cosas horribles que se escondían bajo el hielo en el fondo del mundo. Dios, hace calor aquí, se quejó Chloe una noche. ¿Qué? Nunca antes has estado en una isla tropical, bromeé. Es casi medianoche, se quejó. Y todavía hace 30 grados.
Me encogí de hombros. ¿Qué podemos hacer? Podríamos irnos. Había un brillo peligroso en sus ojos. Sabes que no podemos hacer eso, le dije. Estaríamos arriesgando la vida de nuestra familia, intenté razonar. No sabemos quién vendrá por nosotros. ¿O qué? ¿El gobierno? ¿La CIA? Tal vez incluso la Fundación de Investigación Ross, o lo que sea que sean realmente. No me digas qué hacer. Refunfuñé, bien. Pero no volveré a hablar de esto esta noche. Tengo que levantarme temprano mañana. Apagué la lámpara cerca de nuestra cama. Además, estoy cansada y no quiero quedarme despierta y pasar el tiempo discutiendo. Bostecé, de lo contrario estaré muerta de cansancio. Y ella me responde, en la oscuridad, ya estás muerto para mí. Ella resopló, no se puede matar algo dos veces. Sí, claro. Si así es como quieres verlo. Adelante, y se fue a dormir. Entonces, sentí como si simplemente hubiera apoyado mi cabeza en la almohada, antes de que algo familiar en el aire me despertara, algo que no pertenecía aquí. Me pica la nuca cuando el amanecer agrieta el cielo nocturno. Hay tanta frialdad. Me despierto con los brazos extendidos y busco a Chloe a mi lado, pero ella no está allí. Grito su nombre, pero no hay respuesta. No hay nada excepto un grito agonizante a lo lejos. Casi no necesitaba saber de dónde venía cuando me levanté de la cama y comencé a correr hacia el ruido, jadeando cuando llego afuera de la cabaña de Pascal, donde una mujer se estaba vistiendo. Gemidos. Que Pascal había muerto. La mujer siguió gritando acerca de cómo había estado durmiendo junto a un cadáver toda la noche, mientras pasaba junto a su cuerpo llorando y temblando, hasta llegar a la habitación de Pascal. Y ahí lo veo, con los ojos mirando al techo, su piel aún húmeda y su ropa empapada como si hubiera estado sudando, excepto cuando le toco la cara. Está helada. Inmediatamente mis ojos recorren la habitación, pero todo lo que encuentro es un charco cerca de la ventana abierta. La brisa que entra levanta mi mejilla mientras miro hacia la densa maleza verde afuera, buscando algo que no está allí. Por algo que sé que nunca volveré a ver. Por algo que me debe un favor. Para algo viejo, para algo frío.